Vamos a hablar de formación en educación física. ¿Por qué es tan importante formarse? Os voy a dar, de hecho, 3 recomendaciones poco conocidas para formaros este verano. Y también vamos a ver por qué, si nos formamos con sentido, es más fácil que saquemos plaza y es más fácil que nos diferenciemos. De hecho, antes de empezar con el vídeo, sí que os quería recordar que seguimos con las plazas abiertas, son las últimas plazas ya, estamos cerrando grupos. Entonces, si te quieres preparar con nosotros, tanto educación física de primaria como educación física de secundaria, te lo dejo toda la información en el comentario fijado, aprovecha. Y uno de los aspectos esenciales, y creo que van a aportar ese valor añadido extra a la preparación, es la formación interna que vamos a tener. Cada mes, dentro, aparte de la preparación completa de planificación de técnicas de estudio, oratoria, supuestos prácticos, programación, situaciones de aprendizaje, temas adaptados con propuesta práctica, vais a tener cada mes una formación interna para que seáis mejores docentes de educación física y para que tengáis más bagaje. Por ejemplo, ya tenemos cerrada la de septiembre, que va a venir Daniel Bores. Daniel Bores es doctor en educación física. Si visteis la entrevista en este mismo canal, veréis que es una persona súper apta y especialista, de hecho, en evaluación formativa, y de eso va a hablar. Primer mes, septiembre, evaluación formativa, porque no se puede concebir la educación física sin una buena evaluación, y creo que en un ambiente tan caótico como el patio, como el gimnasio, como el atender a esa entropía, es vital saber evaluar con sentido. Así que eso, cada mes vais a tener la visita de un especialista, una clase en directo sobre metodologías activas, modelos pedagógicos y evaluación, y creo que os puede aportar mucho. Así que si os interesa, nada, simplemente lo tenéis en el comentario fijado, hacéis la reserva y ya cuento con vosotros para la segunda semana de septiembre, que empezaremos. Bien, dicho esto, ¿por qué es importante formarse? Porque realmente en educación física no podemos aplicar de forma concreta 700.000 metodologías activas. Al final, los contenidos que tenemos son los que son. Hay mucha gente que va a programar en deporte, y para deporte tenemos modelo de educación deportiva, modelo comprensivo del deporte. Se puede trabajar de otras formas, pero son los principales para hacer ese deporte didáctico. Por lo tanto, es fácil que te toque competir contra otros opositores que hablen de deporte. Ahora bien, ¿quién es el que se lleva más nota? ¿Quién es el que se diferencia? El más formado. Y el más formado es el que sabe concretar ese modelo de educación deportiva, el que sabe cómo se aplican los roles, el que sabe lo que suele salir mal en ese tipo de modelos y cómo lo soluciona, el que sabe evaluarlo. De igual manera, te toca el tema del deporte en secundaria, que tenemos un montón de temas, o en primaria te toca el tema 14. ¿Qué va a hacer que ese tema tenga más nota respecto a otro que elija el mismo tema? Pues de nuevo, ser muy concreto con la propuesta práctica, y para eso te tienes que formar. Pues lo mismo pasa si vas a llevar el modelo de autoconstrucción de materiales, o si vas a hablar de orientación, si vas a hablar de expresión corporal, de educación emocional. Cuanto más te formes, más fácil va a ser que saques nota, y normalmente, y esto es un pequeño spoiler, los opositores de educación física, la mayoría no se suelen formar de manera tan concreta y no suelen cuidar los detalles. Así que tú que me estás viendo, si de verdad te formas y vas aplicando, estoy seguro que te va a ir muy bien. En ese sentido, tenemos de referencia hace poquito que Íñigo se sacó plaza, y él lo decía, que su mantra era cada día aprender una cosita nueva, y lo aplicaba dentro de sus situaciones de aprendizaje. Entonces, esa es una buena dinámica para llevar a cabo. Así que la formación, muy importante. Dicho esto, vamos a entrar ya en materia. Os voy a recomendar un artículo, un podcast y un libro. Y creo que lo mejor va a ser que empecéis por el artículo. De nuevo, me voy a adelantar y me voy a proyectar al futuro. La mayoría de personas, cuando les das cosas gratis, no las consumen. En este caso, el artículo que voy a compartir, que es de López Pastor y Ángel Pérez Puello, es un artículo completísimo, que si estuviese en formato libro lo podrían vender al precio que quisiesen. Creo que es el ABC de la evaluación formativa, pero de nuevo, lo voy a dejar en el comentario fijado. Es gratis, en la descripción lo tienes, es gratis, pero que sea gratis no quiere decir que tenga menos valor. Entonces, como digo, es este artículo que se llama Evaluación formativa y compartida en educación, experiencias de éxito en todas las etapas educativas. Es un artículo amplio, está en formato libro, digamos, porque tiene un índice bastante completo. Os lo recomiendo que le echéis un vistazo. Se habla de calificación, se habla de las diferentes etapas, y lo mejor de todo es que hagáis primero una pequeña lectura, y una vez que tengáis ese bagaje, vayáis capítulo por capítulo subrayando las ideas más importantes y que os pueda servir para la oposición. El opositor de educación física que evalúe bien se va a diferenciar de una forma
categórica respecto al resto de opositores. ¿Por qué? Porque muchos opositores de educación física se van a poner frente al tribunal y en el punto de evaluación van a hablar de la rúbrica y de calificación. Y va a decir, y todo lo de evaluación formativa y compartida que es tan importante para que nuestro alumnado tenga experiencias de aprendizaje positivas, para que se implique, para que se sienta partícipe, ¿dónde está? Ah, error 404. Así que un artículo que creo que os puede venir muy bien. Podcast cada vez tenemos más, específicos de educación física sí que es verdad que no hay tantos, pero por pura coherencia he estado pensando cuál recomendar y por pura coherencia y personalmente el que más partido le he sacado y de hecho yo lo utilicé para mi oposición y os estoy hablando de un podcast que lleva años y años. Yo estuve opositando en 2017, por lo tanto ya estaba y he entrado porque hacía tiempo que no lo consumía, pero sigue subiendo episodios, es el de Carlos Mínguez, No es gimnasia. Son podcasts que él no sube mucha frecuencia, pero cada uno de los podcasts son muy potentes. De hecho, han ido David Ortiguela, han ido diferentes especialistas también del modelo de autoconstrucción de materiales. En mi caso, yo consumí el que hablaba de la plataforma eTwinning, del programa este que llevaba a cabo el Boomerang Challenge, y a mí me inspiró mucho para hacer una gran programación. Es un podcast que te recomiendo. Obviamente, el primero que te recomendaría es el nuestro, que hemos hecho casi 20 episodios este curso escolar y lo vamos a retomar en septiembre. Echadle un vistazo si no lo habéis visto dentro de este mismo canal, pero obviamente para no autorrecomendarme, os recomiendo el de Carlos Mínguez, que es muy completo y os aseguro que os va a aportar muchísimo. Por cierto, dentro del mismo canal, esto sí que es una recomendación obligada, ya que no es cosa mía, el podcast de Ángel Pérez Puello y el podcast que le hicimos a Domingo Blázquez son clave. Esos dos te van a dar también una base muy potente de cara a opositar mejor en educación física. Y de libro, de nuevo, uno que he recomendado muchísimo, que lo he utilizado y de hecho lo he regalado hasta 3 veces. ¿Y por qué os lo voy a recomendar? Porque creo que te da una base de hacia dónde va la educación física del siglo XXI. De nuevo, de Domingo Blázquez, Editorial Inde, descubre cómo es la educación física del siglo XXI, así trabaja el profesorado más innovador. Es un libro que creo que para opositores está genial, te da ese contexto de hacia dónde tenemos que programar, buenos modelos pedagógicos, cómo aplicarlos, lo que funciona, ejemplos concretos de cómo se han llevado en diferentes colegios, institutos, innovación y cómo ha funcionado y lo que no funciona. Entonces es un libro que se lee muy sencillo, que está bastante ilustrado y os lo recomiendo. De hecho, lo tengo por aquí ahora mismo. No os lo voy a enseñar, pero lo tengo por aquí detrás. Tengo, mira, el de cómo evaluar bien en educación física, que también está bien de Domingo Blázquez, pero yo la recomendación es que os veáis el artículo completo de Ángel Pérez Puello López Pastor, le echéis un vistazo al podcast de Carlos Mínguez, cada día escucharos un episodio, cada 2, 3 días escucharos un episodio, ahora si estáis en verano y no estáis opositando como tal, y luego el libro de Blázquez, que creo que puede estar muy bien. ¿Por qué? Porque esto lo que os va a hacer es dar contexto y una vez que os pongáis a opositar, en el caso de que tenéis que ejemplificar temas, tenéis que empezar a programar, tenéis que empezar a evaluar, tenéis que empezar a resolver supuestos, con ese bagaje vais a ir mucho más rápido, o sea, vais a sonar mucho más profesional de la enseñanza, que es lo que busca el tribunal. Así que todo lo que hemos hablado os lo voy a dejar en la descripción del programa y si te quieres preparar con nosotros, comentario fijado, me encantaría que confiaseis y la segunda semana de septiembre empezamos. Un abrazo.